Buenas tardes a todos. El día de hoy veremos la resolución de un problema de extracción líquido-líquido a contracorriente mediante el método Hunter-Nash. Para empezar, veremos una introducción hacia los procesos de extracción líquido-líquido. Esta operación consiste en la separación de componentes de una solución líquida con un disolvente, en donde uno o más de los componentes serán preferentemente solubles. En un proceso de extracción, partiremos de una alimentación que contiene al menos dos componentes, un diluyente y un soluto de interés, los cuales deseamos separar. A la alimentación la denominaremos como F, al diluyente con la letra A y al compuesto de interés con la letra C. Para realizar la separación, vamos a utilizar un disolvente, al cual denominaremos con la letra B, el cual puede o no ser puro. En este disolvente, el componente C va a ser miscible, y en la práctica, A también suele serlo de forma parcial. De modo que C sea transferido hacia B por mecanismos de transferencia de masa hasta que se llegue a un equilibrio, el cual dependerá de condiciones como la temperatura y la naturaleza de los componentes A, B y C. Una vez que se llega al equilibrio a determinada temperatura, la mezcla podrá separarse en dos fases líquidas ternarias, las cuales son la corriente de extracto, es decir, E, y la corriente de refinado, es decir, R. El objetivo en un proceso de extracción es obtener la mayor cantidad posible de C en la corriente de extracto. Para que nosotros conozcamos los estados de equilibrio para un sistema ternario ABC a una temperatura, podemos hacer esto mediante datos que se obtienen de manera experimental. Además, la forma de representar nuestras mezclas será mediante el uso de diagramas triangulares, como el que vemos aquí a la derecha. Ahora en pantalla podemos ver algunos de los equipos que se usan para la extracción líquido-líquido. En cualquier tipo de equipo se busca cumplir dos operaciones. La primera es el mezclado entre la alimentación y el disolvente para tratar de acercarse al estado de equilibrio. Y la segunda es la separación de la mezcla para obtener las corrientes de extracto y refinado. En la práctica, no se puede llegar al estado de equilibrio, pues este es un estado ideal. Sin embargo, en nuestros cálculos consideraremos que las etapas del proceso son ideales. Ahora, veremos los tres tipos de extracción que se realizan. El primero es el de contacto simple. Este se realiza en una sola etapa. Una cosa para notar es que en todos los procesos de extracción, algo que se suele hacer después de obtener las dos corrientes es separar el disolvente de ambas, obteniéndose así un producto refinado y un producto extraído. El siguiente procedimiento que veremos es el de contacto múltiple a corriente directa. En este, tenemos un número n de etapas en las cuales adicionamos el disolvente, y en cada caso, el refinado que sale de una etapa será la alimentación de la siguiente. Finalmente, tenemos el proceso de extracción en contacto múltiple a contracorriente. En este, también se usa un número n de etapas. Sin embargo, el proceso está dispuesto de modo que la alimentación entre por un lado y que el disolvente entre por el lado contrario. Esto resulta en una mayor eficacia en términos de extracción, dado que el disolvente inicial, que tiene un mayor poder de extracción, es expuesto a un refinado que tiene una concentración baja de C, es decir, con menor poder de soltar ese componente C. Mientras que el extracto final, que está más enriquecido y que por lo tanto tiene un menor poder de extracción, se le expone a una alimentación, la cual es alta en el compuesto C, lo cual facilita esto. Además, nos permite reducir el uso de disolventes. Existen dos conceptos importantes a tener en cuenta en los procesos de extracción a contracorriente. El primero es el punto de mezcla. Este se basa en realizar un balance general de materia a todo el sistema, y lo que nos dice es que las entradas serán iguales a las salidas. Esto se puede realizar para cada etapa individual y se obtendrá un punto M diferente. Por otro lado, tenemos el punto común de operación, también conocido como polo o punto P. Este se obtiene al realizar una pequeña modificación al balance de materia que vimos anteriormente. Y lo que nos dice es que la diferencia entre las entradas y salidas
tendrá un valor definido. La diferencia con el punto M es que tanto para el sistema en general como para cada punto entre dos etapas adyacentes, el punto P va a ser el mismo. Esta sería la representación gráfica en un diagrama ternario del punto P y el punto M, así como los demás puntos. Ahora resolveremos un problema de extracción líquido-líquido a contracorriente. Para este, tendremos 100 kilogramos de una mezcla de ácido acético, la cual tiene un 35% de ácido acético y un 65% de agua. Esto en fracción de masa. A esta alimentación realizaremos una extracción a contracorriente con 200 kilogramos de éter isopropílico puro hasta que la composición para el soluto del refinado sea inferior al 10%. Se nos pide determinar el número de etapas de equilibrio necesarias para llevar a cabo la extracción. Asimismo, se nos brinda una serie de datos de equilibrio para esta mezcla, tanto para la parte de refinado como para la parte de extracto, en donde cada serie de datos de equilibrio que hallemos de forma horizontal representará una línea de reparto. Para la resolución del problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar a los tres componentes de la extracción. Primero, el diluyente, es decir, el compuesto A, será el agua en este caso. El compuesto B, es decir, el disolvente, será el éter isopropílico, mientras que el soluto, denotado por la letra C, será el ácido acético. Asimismo, en el problema se nos dicen tanto las cantidades como las composiciones de las corrientes de alimentación y disolvente, por lo que registramos los datos. Finalmente, se nos da una condición. Se nos dice que para la corriente de refinado se debe cumplir que la composición de C sea menor o igual a 0.10. Para poder acomodar la serie de datos de manera gráfica, recurriremos a usar el software de ProSim. Entonces, lo que realizaremos será poner esta serie de datos para formar las líneas de reparto. Debemos notar que los datos deben estar ordenados de forma A, B y C para los compuestos. Del mismo modo, generaré una superficie para la zona de heterogeneidad, para lo cual dispondré los datos de la zona de refinado del mismo modo en el que estaban en la tabla, mientras que los datos para el extracto estarán invertidos, de modo que pondré estos en una superficie en ProSim. Los datos nos deben quedar de este modo. Como podemos notar, se forma una curva, la cual se llama campana binodal, debajo de la cual tenemos la zona de heterogeneidad del sistema. Solo en esta zona se puede realizar una extracción líquido-líquido, y esto es muy importante tener en cuenta a la hora de definir las cantidades de disolvente a emplear. Por otro lado, las líneas de reparto nos marcan el equilibrio que se forma entre el refinado y el extracto de una mezcla en equilibrio. La tendencia de las líneas nos marca que la composición de C va a estar favorecida hacia los refinados. Por último, otra cosa a notar es que del lado izquierdo de la campana binodal tendremos la curva de refinado, mientras que del lado derecho tendremos la curva de extracto. Para la resolución del problema, realizaremos el método de Hunter-Nash. Este nos permite determinar el número de etapas de forma gráfica. La razón de esto es basada en la definición del punto P, porque podemos deducir que la diferencia entre los flujos de entrada y salida será constante para todas las etapas del equipo de extracción. Esto quiere decir que las líneas de operación van a interceptar en la curva binodal puntos que representen el extracto y refinado de dos etapas adyacentes. Esto lo podemos entender mejor de forma gráfica, así que continuemos con el problema. Lo primero que tenemos que hacer para el método de Hunter-Nash es identificar y situar los siguientes puntos: alimentación, disolvente, extracto 1, refinado de la etapa N, punto de mezcla y punto P en el diagrama. Hasta el momento, nosotros solo tenemos los primeros dos puntos, mientras que el punto Rn lo podremos identificar de forma gráfica, dado que tenemos la composición para el compuesto C. Pasemos al diagrama. Entonces, lo primero que haremos es identificar el punto F de alimentación. Después realizaremos lo mismo para el punto D, dado que ya tenemos sus coordenadas.
Entre el punto F y el punto D se forma una línea de alimentación, y es en esta línea en donde podremos ubicar más adelante al punto de mezcla. Finalmente, para poder localizar al punto Rn, debemos tener en cuenta que este se halla en la curva de refinados. Así que tendremos que buscar un punto para el cual la composición en C sea de punto 1. Esto sería en esta zona. Ahora podemos ver que ubicamos al punto Rn. Podemos comprobarlo por el valor de la coordenada C. Lo siguiente es la determinación del punto N. Para esto realizaremos un balance general de materia y un balance para un componente. En este caso decidí que fuera el soluto. Primero tenemos la ecuación de balance general, en la cual sencillamente podemos sumar las corrientes de alimentación y disolvente para obtener la corriente de mezcla. Después de esto, podemos realizar un balance de un componente. En este caso, decidí que fuera un balance sobre el soluto. Lo único que tenemos que hacer es despejar esta variable para poder obtener la concentración de C en el punto N. Aquí podemos ver el cálculo correspondiente y el resultado que nos da, en el que la fracción de C en la mezcla es de aproximadamente 0.117. Con esto, iremos a nuestro gráfico en ProSim y en esta línea de alimentación debemos identificar un punto para el cual el valor de la composición de C sea de 0.117, el cual sería aquí mismo. Podemos notarlo por el valor de la composición de C. Como podemos notar en esta imagen, existe una línea recta por la cual pasan Rn, M y E1. Dado que nosotros ya tenemos estos dos puntos, podremos sacar el punto E1 de una forma bastante sencilla. Volviendo a nuestro diagrama, lo que tendremos que hacer es trazar una línea recta que pase por Rn y M, y en su intersección con la curva de extracto podremos hallar el punto E1. Como podemos notar, este se encuentra aquí. Podemos ir registrando las composiciones de cada uno de los puntos. Podemos determinar los valores de las corrientes Rn y E1. Esto también será mediante un balance general aplicado a todo el sistema. Como podemos notar, ya tenemos los valores de M, así como de las composiciones para el extracto 1 y para el refinado N, por lo cual solamente bastará con resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y como resultado, obtendremos los siguientes valores para las corrientes. Finalmente, llegamos a la determinación del punto P. Para este, podemos usar cualquiera de los dos balances establecidos. En este caso, yo seleccionaré realizarlo con el refinado N menos el disolvente. Cualquiera de las dos operaciones te llevará al mismo resultado para el punto P. Ahora, para su identificación gráfica, realizaremos los balances por componente. Comenzaremos por el compuesto A, para el cual de la ecuación solamente basta con despejar este valor, que corresponde a la fracción de A en el punto P. Realizamos el mismo procedimiento para la composición de B y de C. Ahora tenemos todos los puntos identificados y podremos obtener un gráfico de este estilo. Ahora pondremos el punto P en la gráfica y lo que haremos es conectar con una línea el punto F y el punto P. Esta línea pasará por E1. Del mismo modo, se trazará una línea desde Rn hasta P, la cual pasará por el disolvente. Como podemos notar, esta gráfica se parece bastante a la que podíamos observar en la imagen de referencia, solo que el punto P se encuentra del lado derecho debido a que las líneas de reparto tienen una tendencia en la que la composición de C se favorece para el refinado. Para el método de Hunter-Nash, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea de reparto que pase por el punto E1, de modo que podamos localizar el punto R1. Esto lo haremos por una interpolación gráfica. Después, trazaremos la línea de operación P R1. Esta pasará por el punto E2.
al intersectar la línea con la curva de extracto. Iremos repitiendo estos pasos con cada nuevo punto del extracto las veces que sean necesarias, hasta que lleguemos a un punto R para el cual la composición de C sea menor o igual que la de Rn. Entonces podremos conocer el número de etapas necesarias. Para la interpolación gráfica, realizaremos el método de Alders. De este lado podemos observar cuál será la metodología para la formación de la línea conjugada, la cual iremos ilustrando conforme hagamos el ejercicio. Entonces, comenzaremos por las líneas de reparto que se encuentran en la parte superior. Tomaremos, por ejemplo, este punto de la línea de reparto. Dado que se encuentra del lado del refinado, tendremos que realizar una línea recta que sea paralela al lado BC del triángulo, que vaya en esta dirección. Después de eso, tomaremos el otro lado de la línea de reparto, el cual corresponde a la fracción de extracto. Y ahora trazaremos una línea paralela al lado AC, que vaya en esta dirección. Ambas líneas cruzarán un punto, el cual deberemos tener en cuenta para nuestra línea de conjugación. Realizaremos lo mismo para el resto de líneas de reparto. Ahora que tenemos todos los puntos de la línea de conjugación, procederemos a unirlos. Finalmente, para evitar que el diagrama se vea saturado, podemos eliminar estas líneas diagonales. Esta línea conjugada es lo que requeriremos para hacer la interpolación gráfica. Ahora, comencemos a realizar el método de Hunter-Nash. Recordemos que el primer paso que se nos solicitaba era trazar la línea de reparto correspondiente a E1. Entonces, aplicaremos el método de Alder. Dado que este punto se encuentra en el lado del extracto, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea diagonal paralela al lado AC del triángulo. Esto hasta intersectar con la línea de conjugación. A partir de este punto, ahora trazaremos una línea paralela al lado BC del triángulo, que vaya en esta dirección. Esto hasta cruzar la curva de refinado. Al hacer esto, podremos conocer cuál es el punto R1 y podremos trazar su recta de reparto. A su vez, una vez que hagamos esto, podemos eliminar los trazos inferiores. Como podemos notar, la composición de C para R1 aún es mayor que la de Rn, así que realizaremos otra etapa. Para esto, trazaremos una línea que va desde R1 hasta P y la intersección con la curva de extractos será nuestro punto E2. Repetiremos nuevamente el proceso para una etapa 2. Primero bajamos hasta cruzar la línea conjugada y luego subimos del otro lado para encontrar el punto del refinado. Trazamos la línea de reparto y como el valor de R2 sigue siendo superior a Rn, repetimos el proceso para una etapa 3. Como podemos notar, para la etapa 4, la composición en C del refinado ya es menor a 0.1, por lo cual hemos logrado el objetivo y podemos concluir que se requieren 4 etapas teóricas o etapas de equilibrio para llevar a cabo esta extracción. Realizar este tipo de problemas puede ser muy importante a la hora de la selección de un equipo, sea en el caso de que tengamos una cantidad definida de disolvente y querramos saber cuántas etapas necesitaremos, o que tengamos un número determinado de etapas y deseemos optimizar la cantidad de disolvente empleado. Esta fue la bibliografía utilizada para las imágenes de referencia
y a su vez, estos libros pueden ser consultados para conocer más con respecto al tema. Muchas gracias.